pues bueno, quiero presentar a Alan. Él es director comercial de Previsión Legal y pues estará aquí con nosotros acompañándonos un ratito para explicarnos. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquenla en el chat. Y bueno, esto ya es como un anuncio un poco comercial para la gente que se conectó. Para todos los que están aquí en el webinar, tenemos una promoción especial que se las haremos llegar al finalizar. Entonces, pues bueno, prepárense y empezamos contigo, Alan. Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? Buenos días. Pues justamente, como bien menciona Grisel, actualmente estamos en medio de un poco de caos, sobre todo por el tema de la nueva norma. Es un tema un tanto complejo porque tiene diversos criterios de interpretación. Entonces, como toda ley, como toda norma, como todo reglamento, cuando llegan a ser nuevas, cuando se entran en vigor, pues obviamente faltan muchas cosas por pulir. Entonces, para ir despejando un poquito ese caos, la intención de esta plática, de esta presentación, es justamente que lo abordemos de una manera simple, de una manera sencilla. Insisto, sé que hay mucho criterio de interpretación, sé que hay mucho debate, e incluso hay tanto despachos, el notariado, los mismos creadores de la norma tienen una postura que no necesariamente son completamente compatibles. Unos dicen, bueno, es que no va a afectar o no aplica justamente para la venta de vivienda usada, sobre todo por personas que no se dedican a esto, ¿no? Un propietario tradicional, común y corriente que dice, oye, pues yo quiero vender la casa que heredé o simplemente ya me queda grande, entonces me quiero cambiar, ¿me va a aplicar la norma? ¿No me va a aplicar la norma? Si sí, ¿en qué proporción? Parcial, total, es decir, ese tipo de aspectos actualmente están en demasiado debate. Y justamente el propósito de esta plática es que lo vayamos abordando de una manera sencilla, de una manera incluso amigable, para que tengamos bien definidos qué es lo que opera con esta norma y qué podemos hacer al respecto. Entonces, empecemos con esto. Primero, ¿cuál es el propósito justamente de este tipo de ordenamiento? Bueno, pues es garantizar la transparencia e igualdad en la comercialización de inmuebles destinados al uso habitacional. Principalmente si lo vemos desde esta perspectiva, fíjense, si tenemos esta perspectiva, ¿qué podemos encontrar? ¿Dónde es más probable que exista algún tipo de incumplimiento, algún tipo de que no se aclara la información e incluso cambios entre la oferta comercial, todo ese proceso que lleva hasta la entrega del inmueble? Pues justamente es factible o es más común que se encuentre todo esto en la vivienda nueva. Entonces, principalmente esta norma va enfocada a que la oferta comercial de una preventa o de un desarrollo que ya está terminado, sí se cumpla y se materialice al momento de la entrega al último beneficiario, más bien al consumidor, que sería el comprador. Es decir, lo que se oferta se tiene que entregar al comprador. Y es por eso que en todo este en todo este proceso, se busca transparentar pues esta venta, esta compraventa, y sobre todo igualar esas circunstancias. Insisto, hoy en día puede ser común que justamente un desarrollador diga, ¿sabes qué? Voy a hacer un fraccionamiento y no sé, lo voy a hacer en Querétaro, van a ser, no sé, 50 casas, pero justamente de cualquiera de las casas van a tener acceso a una casa club. Y esa casa club va a tener alberca y va a tener gimnasio y va a tener ciertas amenidades. Si por alguna situación justamente el desarrollador dice, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Ya no pude lograr lo de la casa club y al contrario, ese espacio lo ocupé para justamente poner otras 5 casas más. Entonces es ahí
donde no fue tan transparente. ¿Qué lo determinó? Yo como comprador, cuando me preguntaron si quería continuar o no, tal vez a mí lo que me interesaba de ese desarrollo es que yo quería nadar ahí o yo quería estar en ese gimnasio, ¿no? Y como ya no se logró, entonces no necesariamente me interesa continuar. ¿En qué momento fue transparente este proceso? ¿Se me notificó y yo continué con mi decisión o simplemente quise echarme para atrás? Entonces, eso es justamente lo que busca esta norma, que todo sea completamente transparente en todo el proceso de compra, pero también en todas las personas que de una u otra manera intervienen, es decir, estos prestadores de servicios. ¿A quién aplica? Pues justamente a los fraccionadores, constructores, promotores. Vamos a entender a estos tres como aquellos que, como su nombre lo indica, son los que generan vivienda nueva. Y bueno, y el último peldaño es las personas que intervengan en la venta de inmuebles de uso habitacional al público en general. Y es aquí donde justamente podemos considerar tanto a los propietarios de vivienda usada, los propietarios tradicionales, aquellos que, insisto, como comentaba al principio, pues no sé, yo ya soy una pareja adulta, mis hijos ya se fueron, ya no viven conmigo y ahora la casa donde vivo de 3 habitaciones me es muy grande, entonces quiero mejor mudarme a un departamento más pequeño que se adecue a mis necesidades. Bueno, como no lo hago de manera consuetudinaria, no me puedo considerar y no construyo y demás, no me puedo considerar dentro de los primeros peldaños. Pero en sentido estricto, esta norma me puede llegar a aplicar de forma parcial. Y es aquí donde empieza el debate. Oye, no es cierto, es que a ese tipo de personas o a ese tipo de compraventa no le aplica. Pero también tenemos la otra postura que dice, no, sí le aplica por el simple hecho de ofertarlo públicamente. Es decir, si yo me meto a, no sé, a Facebook y pongo en el marketplace, vendo, no sé, una casa en que les gusta, no sé, en Santa Fe, y justamente en esta casa en Santa Fe, pues este es el precio que estoy pidiendo, entonces a cualquier persona que la vea, a cualquier persona que la vea, pues se le está ofertando. Justamente ahí es donde la ley contempla que pudiera aplicarse. Reitero, son diferentes criterios que los vamos a ir platicando más adelante. Primero, ¿cuáles son los aspectos relevantes? Procuré que esas 31 páginas de contenido de la norma oficial mexicana esté completamente, pues, sintetizada en 13 aspectos, 13 puntos importantes. Primero, y vamos a empezar desde el lado del asesor inmobiliario, del profesional inmobiliario. ¿De qué manera a uno le puede afectar? Bueno, primero, señala esta norma que las personas que hagan esta intermediación en la compraventa de inmuebles, primero tienen que registrar su contrato de prestación de servicios y hacerlo de adhesión. Habitualmente, los contratos de prestación de servicios ya eran de adhesión. ¿Por qué? Porque justamente es la inmobiliaria o el asesor independiente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo me comprometo contigo, vendedor, a este tipo de servicios, es decir, principalmente, pues a promover el servicio. ¿Cuánto tiempo va a durar la prestación de mi servicio? Y justamente así es como generalmente operaba, o sea, ya tenían sus servicios y alcances bien definidos. Difícilmente los llegaban a modificar para alguna operación en particular. ¿Qué es justamente lo que señala esta ley? Bueno, al momento de hacerle un contrato de adhesión, ya completamente registrado ante Profeco, ya no se le puede modificar nada, ni una coma, ya no se le puede cambiar nada porque se puede cambiar el contexto del mismo contrato. Entonces, para darle certeza tanto al comprador como al vendedor, porque también aquí se ve completamente inmiscuido o beneficiado o afectado el mismo comprador, para que todos los integrantes de esta negociación tengan completa certeza,
de inicio, el asesor inmobiliario, el profesional inmobiliario tiene que registrar su contrato ante Profeco. ¿Qué debe tener? ¿Qué le tengo que poner a este contrato? Y justamente es aquí donde nos remitimos al Código Civil y recordemos los elementos de existencia, los elementos de validez que debe tener cualquier tipo de contrato. Primero, nombre del prestador de servicios. ¿Quién está prestando este servicio? ¿Soy persona física? ¿Soy Alan Soto? ¿O soy Soto Bienes Raíces? Bueno, entonces, ¿estoy constituido? ¿No estoy constituido? No, pues nada más tengo el nombre comercial, pero la realidad es que opero como persona física. Bueno, entonces le tengo que poner Inmobiliaria Soto, también conocida, bueno, es Alan Soto, también conocida como Inmobiliaria Soto. Porque primero es mi razón social y después mi nombre comercial. ¿Qué datos debo poner para que la gente sepa en dónde localizarme, dónde me puedan ubicar? Bueno, en el domicilio que yo estipule en ese documento y mis datos para ser contactado, qué teléfono, qué correo electrónico. Objeto y alcance de mi servicio, ¿qué voy a hacer? O sea, yo realmente, ¿qué servicios voy a prestar? Y es aquí donde también tenemos que ser sumamente claros. Entiendo que muchas veces nuestro servicio es muy integral y damos acompañamiento en muchas situaciones, pero la realidad es que tenemos que acotar de manera clara y precisa cuáles son nuestros servicios para que después no caigamos o no incurramos en alguna mala interpretación y se llegue a interpretar que yo estaba obligado a algo adicional de lo que no lo era de inicio. Ejemplo, si yo, Alan Soto, lo único que voy a hacer es promover el inmueble, pero como mi servicio es más completo, bueno, entonces yo también voy a empezar a hacer algún tipo de mediación entre las partes para que justamente una conciliación extrajudicial, para que lleguen a un acuerdo y la negociación prospere, porque ya hay fricción por parte del comprador, ya hay fricción por parte del vendedor, entonces yo voy a hacer todo lo posible para que se entienda o se solucione y continúe. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el comprador dice, está bien, voy a comprar el inmueble, pero a tracto sucesivo, es decir, lo voy a estar liquidando en pagos? Pago 2, pago 3, se empieza a incumplir, se empieza a ir en moratoria. ¿Qué va a suceder ahí? Generalmente, lo primero que sucede es que el vendedor le comienza a llamar al asesor. Oye, ¿qué crees, Alan? Fíjate que el comprador que tú trajiste, fíjate que esta persona que tú me recomendaste o que tú seleccionaste ya está incumpliendo. Entonces, por favor, échale un gritito, una llamada, un mensaje para que se ponga al corriente, ¿no? Porque ya pasaron 5 días y no ha pagado. Realmente, esa era justamente mi servicio o el alcance de mi servicio, porque en dado caso que sí fuera, entonces también dentro de mi estructura organizacional, dentro de mi protocolo de trabajo, tengo que establecer cuándo voy a iniciar la cobranza, qué tipo de requerimiento voy a hacer y justamente qué tipo de acercamiento para no incurrir en cobranza ilegal. Entonces, realmente aquí tenemos que ser sumamente claros para señalar cuál va a ser mi responsabilidad como profesional inmobiliario y cuál no. Desglose de los cobros por gastos administrativos u operativos. Algo también que muchas veces se nos hace fácil y no necesariamente fácil en el sentido de, pues se me ocurrió. Simplemente comenzamos a calcular, bueno, yo voy a promover esta compraventa y en esta compraventa, pues justamente por el proceso que llevo, no sé, las investigaciones o algún tipo de consulta, es decir, cada profesional inmobiliario tiene su proceso. Entonces, yo en mi proceso, por todos incluso los mismos proveedores que puedo llegar a necesitar, no sé, tengo que ir al registro público de la propiedad para ver si el inmueble está libre de gravamen. Generalmente yo agrego en mi proceso, no sé, una consulta de antecedentes legales del inquilino, del comprador, porque justamente no sé si pudiera tener ahí algo turbio, entonces quiero prevenir un poquito para saber si el dinero, pues al menos vislumbrar que sea de procedencia lícita, es decir, cada persona va a empezar a llevar su proceso.
cuánto voy a cobrar por ese proceso. Si yo le pongo un monto, lo tengo que justificar. Pensemos en esto también si es que llegamos a terminar en tribunales. Si llegamos a Profeco, a esta autoridad administrativa, que es meramente de conciliación, ¿qué me va a decir Profeco? Oye, ¿por qué pusiste que por cobros o los gastos administrativos eran del 5% de la operación del valor del inmueble? No sé, si el inmueble cuesta $1,000,000, pues entonces, ¿qué les estás cobrando ese 5%? ¿Cómo justificas ese 5%? Lo que quiero decir es que los cobros o estos conceptos de adelantos o de apartados o este tipo de cosas para los gastos administrativos los tenemos que fundar y motivar. Oye, ¿por qué estoy cobrando $5,000? Ah, mira, porque justamente el tabulador de mis horas de trabajo es este, yo le dediqué tantas horas, entonces eso es lo pertinente al tiempo que yo trabajé. Además, contraté ciertas investigaciones y por lo tanto arrojan una suma de esa cantidad. De esa manera es completamente viable que la autoridad permita que exista este tipo de cobro. De lo contrario, si no hay una manera adecuada en que se pueda justificar, entonces ese dinero se le tendría que reembolsar justamente a la persona que lo entregó. La vigencia, ¿cuánto va a durar la prestación de mis servicios? Es decir, ¿hasta cuánto tiempo voy a estar obligado a cumplir con todo este documento con la parte contratante? Formas de pago. Y esto es algo también muy importante. Tiempo, modo, lugar. Generalmente ponemos, bueno, la prestación de mis servicios es del 4% del valor total de la operación. O es el 6% del valor total de la operación. Sí, pero ¿cuándo me lo van a pagar? ¿Cómo me lo van a pagar? ¿En dónde me lo van a pagar? O sea, entonces, ¿cuándo me lo tienen que pagar? ¿Durante qué plazo? O justamente qué día, ¿cómo me lo van a pagar? ¿Va a ser transferencia? Si va a ser transferencia, entonces, ¿a qué número de cuenta estoy dando? Si va a ser en efectivo, bueno, entonces, ¿en dónde me van a entregar o en dónde voy a recoger el dinero? El lugar justamente es, bueno, y el horario. Oye, entonces, ¿va a ser, no sé, durante el horario laboral o los pagos solamente los recibo de 9 de la mañana a 12 del día? Es decir, tengo que dejar muy estipulado, muy claro cómo, cuándo y dónde me tienen que pagar. Porque de lo contrario, si esto queda en vivo, pues yo no pago. Si existe una reclamación, ¿qué es lo primero que me van a decir? ¿Qué es lo primero que me va a decir la autoridad? Oye, pues sí, pero es que fuiste en vivo, dijiste que te tenían que pagar, no sé, el 4% del total de la operación, pero de este total de la operación, más o menos a cuánto ascendía, es decir, del total de la operación contemplando qué rubros va a ser los gastos notariales o qué tipo de situaciones va a incluir. Eso es algo que necesitamos estipular y justamente, insisto, tiempo, modo y lugar. Siguiente, derechos, obligaciones y exclusiones de los contratantes. ¿Yo a qué estoy obligado justamente con este contrato de prestación de servicios? ¿Cuál es mi responsabilidad? Pero también cuáles son mis obligaciones. Oye, tú como comprador, o sea, para que se pueda cerrar esta negociación, entonces me vas a tener que proporcionar toda la información. De lo contrario, ¿cuánto tiempo te puedo esperar para que esa información me la envíes? Tú como vendedor también me tienes que entregar cierta documentación. De lo contrario, ¿cuánto tiempo te voy a esperar para que me la envíes? No puedo estar justamente todo el tiempo esperando a que esto se cierre cuando ninguna de las partes coopera y me envía la documentación o la información que yo necesito para generar mi trabajo. Entonces, eso es algo sumamente importante. Derechos, obligaciones y exclusiones. ¿Cuándo va a operar?
¿Cuándo no va a operar? Bueno, si X persona no cumple con esto, entonces yo quedo completamente exento de mi obligación durante los siguientes 5 días, 10 días. Procuremos poner justamente qué tipo de exclusiones vamos a tener por incumplimiento por parte de quién y el periodo que creamos conveniente para que se puedan llevar a cabo. Rescisión, penalización y devolución. Oye, ¿sabes qué? Pues justamente necesito cancelar el contrato porque, o esta negociación, porque no me aprobaron el crédito. Bueno, entonces, si es por causa imputable al comprador, ¿va a existir alguna penalización? Y si sí, ¿qué tipo de penalización va a existir? Siguiente, ¿cuánto tiempo, en este caso, cuánto tiempo va a transcurrir si yo tengo dinero, no sé, por algún, el anticipo que me hayan dado, si yo tengo dinero y de ese dinero me voy a cobrar, por ejemplo, los gastos administrativos, bueno, entonces si existe un remanente, ¿en cuánto tiempo le voy a regresar el remanente? ¿Sale? Entonces, todo esto lo tenemos que tener sumamente claro para que la gente sepa, bueno, ya sé que si incumplo, entonces me van a cobrar los gastos administrativos u operativos. Si los gastos administrativos u operativos ascienden a 5,000, que son completamente justificables, y yo di un anticipo de 10,000, pues entonces, ¿qué necesito hacer para que justamente se genere esa devolución de mi dinero restante? El prestador de servicios debe formalizar e indicar el canal gratuito y accesible, el canal gratuito, accesible y adecuado para la recepción de solicitudes y quejas. Es decir, yo tengo al momento de prestar un servicio, necesito saber si la gente de cierta manera me está requiriendo algo o tiene alguna molestia por parte mía o por parte de mis colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que llevar a cabo? Un famoso buzón de quejas y sugerencias, algo que generalmente están en las dependencias de gobierno. ¿Qué es lo que necesito poner aquí? Bueno, ¿cuál es tu queja? ¿Sobre qué radica tu queja? Y sobre todo, mostrando un pequeño proceso indicándole al consumidor, bueno, a partir de que tú pongas tu queja en un transcurso o en un periodo de 24, 72, 48 horas, el tiempo que ustedes crean adecuados, te voy a dar respuesta a esta queja. Entonces, si es improcedente, pues simplemente lo único que voy a hacer es, pues muchas gracias, pero ¿sabes qué? Es improcedente porque si se te dijo o si se te explicó lo que estaba, sí se te explicó el contenido y alcance del servicio y por lo tanto lo que tú argumentas pues no tiene validez. Ahora, ¿qué sucede si realmente es admisible la queja? Bueno, entonces, ¿de qué manera voy a solventar esa queja? ¿Qué es lo que tengo que hacer para resarcir esa molestia? Y es entonces donde tengo que estipular, bueno, si fue una queja porque yo dije que mi servicio se iba a prestar de 9 de la mañana a 5 de la tarde y eran las 3 de la tarde y yo ya estaba cerrado, pues obviamente el cliente se va a enojar. Y por lo tanto, bueno, entonces recibo su queja y justamente tengo que contestar si en efecto estuvo cerrado, entonces así es la manera en cómo lo puedo resolver, de qué manera puedo resarcir esa molestia o esa impresión para que justamente podamos continuar. Esto lo tengo que tener tanto en la página web de la inmobiliaria o justamente lo debo también agregar. Si yo no tengo una página web, si yo no tengo una inmobiliaria física, pero sí tengo perfiles de redes sociales, bueno, entonces tengo que poner ahí cuál sería el apartado adecuado para poder llevar a cabo este tipo de comunicación con los clientes. Necesito siempre establecer canales accesibles, canales gratuitos para que la gente me pueda contactar. La recaudación, tratamiento y custodia de los datos personales en posesión de particulares. Creo que aquí este es un tema donde justamente necesitamos avanzar a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día
no necesariamente guardamos esa privacidad o esa custodia adecuada de estos datos entre particulares y sobre todo de qué manera notificamos a la persona que nos los otorga, si los estamos compartiendo con alguien más, justamente cuál es el propósito de compartirlos con alguien más, y ya cuando se termine la operación, es decir, regresando a puntos anteriores, yo dije que voy a hacer la promoción de este inmueble. Pero en este sentido, ¿cuánto va a durar mi promoción? Pues va, no sé, yo me comprometo por 6 meses, pero espero venderlo, no sé, a los 3. Ya que se concluyó la operación de compraventa, bueno, ¿qué voy a hacer con estos datos? Los voy a custodiar, los voy a almacenar, los voy a borrar, los voy a cancelar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esa información? Bueno, pues primero se le tiene que expresar al otorgante. Primero, ¿cuáles son esos datos requeridos? ¿Qué me van a pedir? Bueno, entonces necesito tu nombre. ¿Por qué necesitas mi nombre? Pues porque necesito justamente identificarte. Oye, un domicilio, necesito tu dirección. ¿Para qué lo necesitas? Pues porque ahí es donde te voy a notificar o ahí es donde te voy a buscar en dado caso que requiera contactarte. Lo mismo que con el teléfono, el correo electrónico. Este propósito siempre se lo tenemos que notificar. Si hay datos que no sean relevantes en la operación, procuremos no pedirlos. ¿Por qué? Porque entonces estamos almacenando más información que no está justificada en nuestra operación. Ejemplo, si yo lo voy a investigar en buró de crédito, o sea, voy a consultar sus antecedentes crediticios, ¿qué es lo que le tengo que pedir o qué es lo que le tengo que preguntar? Su nombre, un domicilio, su RFC y justamente, bueno, si tiene algún tipo de tarjeta de crédito hipotecario, en dado caso que llene el formato virtual. ¿Necesito saber su edad? Pues no necesariamente. ¿Necesito saber su creencia religiosa? Pues tampoco. Si está afiliado a algún partido, tampoco. Entonces, busquemos solamente recabar la información meramente necesaria para que también podamos disminuir esta carga en la conservación y tratamiento de los datos personales. ¿Quién los va a usar? O sea, yo los estoy pidiendo, pero ¿para qué los estoy pidiendo? ¿Quién los va a usar? Bueno, entonces voy a poner como ejemplo a Previsión Legal. ¿Quién los está pidiendo? Previsión Legal. ¿Para qué los está pidiendo? Justamente, pues para llevar a cabo un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa. Bueno, ¿y quién los va a usar? Pues solamente va a ser el área operativa para que pueda formular este tipo de documento. ¿Se va a compartir esa información? Sí se va a compartir. ¿Con quién se va a hacer? O sea, ¿con quién se va a compartir? Bueno, lo tengo que compartir justamente con Buró de Crédito para que ellos me puedan dar el reporte o el historial crediticio de esta persona. O no, simplemente no lo voy a compartir con nadie. Entonces, yo lo voy a conservar. ¿Cuánto tiempo lo voy a conservar? No sé, el tiempo, si es un arrendamiento, pues el tiempo que dura el arrendamiento. O si es una compraventa, bueno, entonces en un periodo de 6 meses o el periodo que dure el cierre de la operación, es decir, qué periodo lo voy a tener. Y justamente es una operación compartida, o sea, yo voy a necesitar o me voy a llevar este negocio con otro asesor inmobiliario porque pues él trae al comprador, yo traigo al vendedor y de cierta manera tenemos que compartir esta información. Sí es una operación así. Bueno, entonces, ¿qué formato, qué documento de confidencialidad estoy firmando con este otro asesor para que justamente la información que nos compartamos de manera bilateral quede completamente custodiada y sobre todo que siga siendo privada? Esos son justamente los aspectos que necesitamos contemplar. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando este termine? ¿Lo voy a compartir para fines estadísticos y publicitarios? ¿Sí o no? Bueno, y de entrada, ¿el otorgante está de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces son cosas que tienen que quedar muy, muy, muy en claro, porque después
Por ejemplo, empiezan a llegar mensajes por WhatsApp, empiezan a llegar correos electrónicos de conoce las ofertas del mes, conoce nuestros nuevos desarrollos. Oye, a ver, espérame, yo ya compré, pero nunca dije, y es más, nunca me preguntaron si yo quería que me llegara este tipo de información. Entonces, estas son cosas que se tienen que incluir. ¿Quiero recibir información publicitaria? ¿Sí o no? ¿Cómo se va a cancelar después de terminada nuestra relación contractual? ¿Cómo se va a eliminar o a borrar esa información? Esas son cosas que deben contener nuestros avisos de privacidad. En el portal web o página, perfil en redes sociales, insisto, hay profesionales inmobiliarios que tienen su página web. Hay otros que tienen redes sociales, hay otros que tienen todo esto y también tienen su inmobiliaria. Es decir, hay diferentes variaciones. Bueno, ¿qué es lo que tiene que siempre estar? El domicilio de la inmobiliaria. Son datos de contacto, son datos de identificación. Siempre en todo lo que tengamos necesita estar claro, necesita estar accesible esta información. El domicilio de la inmobiliaria, datos de contacto, teléfono, correo electrónico, horario de atención. ¿En qué momento me van a estar prestando servicio? El contrato de adhesión registrado ante Profeco, es decir, ¿cuál es ese contrato de prestación de servicios que tengo que tener registrado ante Profeco? Es decir, ¿bajo qué norma vamos a trabajar? Y bien, el aviso de privacidad siempre es algo que tiene que estar. Canal de solicitudes y quejas, es decir, ¿tienes algo que decirme? ¿Cuál es el canal adecuado? O sea, voy a llenar una hojita, eso lo voy a dejar a la persona de recepción, o te voy a mandar un WhatsApp, o existe un correo dedicado exclusivamente para tener este tipo de información. Lo tienes que dejar muy en claro. ¿Cómo me voy a poder quejar? ¿Por qué? Porque esto, es como agotar los recursos. ¿Cómo tiene que suceder? Oye, ¿sabes qué? No estoy conforme con tu servicio por esto. Y primero me quejo contigo. Si veo que tú no me haces caso, entonces voy a la Profeco y le voy a decir, ¿sabes qué, Profeco? Fíjate que Soto Bienes Raíces no me atendió adecuadamente. Y como no me atendió adecuadamente, pues mira, aquí está. Le dije que no me gustaba esto, que estaba incumpliendo aquello y no me hizo caso. Entonces, por favor, interviene. Y eso va a ser un elemento probatorio para que Profeco me busque y me diga, oye, ¿cómo es eso que no estás cumpliendo con esa queja que te está poniendo tu consumidor? Y es ahí justamente donde puede empezar este tipo de proceso administrativo, porque desde el inicio yo tuve que desahogar o tuve que resolver esa queja por parte del consumidor, ya sea solucionando el problema o bien explicándole clara y llanamente el por qué no era factible su queja. Bueno, en el caso de los inmuebles ofertados, ¿qué es lo que necesitamos observar en estos listados, en estas páginas electrónicas por parte de los inmobiliarios o también de los desarrolladores? Los precios totales, es decir, ¿cuánto cuesta realmente ese inmueble? Si es a crédito, ¿cuánto me va a costar? Si es de contado, ¿cuánto me va a costar? Ahora bien, ¿esto ya incluye los gastos notariales? No, no los incluye. Bueno, entonces eso lo tengo que especificar. Es adicional a los gastos notariales, o si ya los incluye, entendiendo también que hay desarrolladores que dicen, bueno, como promoción del mes, yo te incluyo o te regalo los gastos de la escrituración. Bueno, entonces, ¿cómo me lo vas a especificar? Si me vas a dar crédito, ¿cuál es el costo anual total de ese crédito? ¿Cuánto voy a estar pagando de intereses? Esa corrida financiera también me la tienes que mostrar. Características apegadas a la realidad. También es muy importante que justamente en nuestras publicaciones señalemos cuáles son esas características que sí tiene el inmueble de inicio. Por ejemplo, si el inmueble está, voy a poner un ejemplo muy burdo, está en Santo Tomás Ajusco y yo pongo en mi publicación bonita casa al sur de la Ciudad de México, a 5 minutos de periférico. No hay manera, ni en la madrugada de un día festivo, no hay manera en que una persona llegue de periférico a Santo Tomás Ajusco en 5 minutos.
Entonces, son justamente ese tipo de detalles que tengo que poner de una forma clara y realista. Bueno, sí está al sur de la Ciudad de México, pero no está a 5 minutos de periférico. Entonces, ¿qué es lo que necesito poner que describa realmente las condiciones del inmueble? Si tiene acabados de lujo, bueno, ¿cuáles son esos acabados de lujo? Si tiene justamente algo estético sumamente bonito, bueno, entonces, ¿cómo lo voy a documentar? Porque, ¿qué es lo que busca este tipo de norma? Que esa oferta comercial, que todo eso positivo, como publicamos los inmuebles, realmente exista. Es decir, que la foto sea completamente verdadera, que cuando lleguemos y lo veamos, lo podamos palpar, sí realmente existe. Evitar frases e imágenes que propicien el error, así como poner logo de las asociaciones o instituciones que no conozcan ni avalen las características del inmueble o transacción. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, si formamos parte de alguna asociación inmobiliaria, ponemos el logo de la asociación. Entonces, para la gente que busca ese inmueble y que quiere también esa certeza, dice, oye, ¿qué es esa asociación? Ah, es que es una asociación de profesionales inmobiliarios. Oye, pues eso se ve bastante serio. Entonces, yo creo que sí es serio esta negociación, o este inmueble es el adecuado. ¿Realmente la asociación tiene conocimiento del inmueble, de las características del inmueble y sobre todo de la negociación? No. Entonces, ese tipo de logos o ese tipo de imágenes pueden hacer que se incurra en el error. Ponemos ahí el logo, no sé, del Infonavit o del Fobiste. Entonces, pensamos que cubre con todos los requisitos que estas instituciones imponen, y la realidad es que no, pues simplemente yo lo puse porque acepto créditos del Infonavit. Entonces, son cosas que necesitamos eliminar para evitar caer en el error. Siguiente punto. El intermediario deberá entregar un comprobante por la recepción de cualquier anticipo o enganche, indicando al comprador que este pago forma parte del total, de la operación total. Es decir, si me están pagando un anticipo de 2,000 pesos y la operación es de 2,5 millones, bueno, entonces, oye, ¿sabes qué? Recibo estos 2,000 pesos y en dado caso de concretarse la operación, solamente restas 2,498,000 pesos. ¿Por qué? Porque esto va a cuenta del monto total. Si estoy dando un enganche, de la misma manera, voy a estipular que ese enganche es en función o es parte del costo total de la operación. Estos son elementos que siempre tenemos que cumplir al pie de la letra. Entregar carta de derechos a los consumidores. Esto es algo relativamente nuevo. Los puntos anteriores, de cierta manera, ya se hacían, no es necesariamente nuevo, pero justamente este elemento que es la carta de derechos a los consumidores es algo que llega y que justamente, pues, también ayuda a que esta transparencia sea todavía mejor. Primero, ¿qué es lo que tiene que traer mi carta de derechos? Bueno, necesita recibir la información clara y veraz de las características del inmueble y de los costos. ¿Cuál es el metraje? ¿En dónde está ubicado realmente? ¿Cuáles son los acabados que tiene, en dado caso que sea parte de la oferta comercial? ¿Cuánto me va a costar? Si lo pago a crédito, si lo pago de contado, ¿cuánto me va a costar todo esto? Elegir se tiene que reiterar que el comprador es completamente libre de escoger el inmueble que quiera. Entonces, oye, yo te estoy ofreciendo es más, te doy un descuento interesante. No, pero es que yo quiero aquel. Pero es que este está más bonito, ¿por qué no te quedas con este? Porque a mí me interesa aquel. Entonces, justamente, el mismo comprador debe saber que él tiene esa completa y plena libertad de adquirir el inmueble que más se adecue a sus necesidades y posibilidades. Así como el notario. Por ejemplo, la venta atada, que es un tema que también contempla esta norma, señala que si yo quiero adquirir un inmueble, vamos a suponer, yo voy a comprarlo con un crédito hipotecario, pero pues justamente la institución me dice, bueno, te otorgo el crédito y aquí está mi lista de notarios, escoge el que quieras. Oye, no, a ver, espérame, yo soy libre para escoger el notario
que yo desee. Entonces, dependiendo de las características, si es con crédito hipotecario, pues entonces tengo que apegarme a un padrón de los notarios avalados. Y si no, si va a ser de otra forma el pago, entonces tengo mayor libertad, mayor campo de acción para poder escoger al notario que yo desee. Pero al final del día, el consumidor tiene esa plena libertad para escoger tanto el inmueble que desea como el tipo de notario con quien desea llevar a cabo su operación. Habitualmente lo que operaba es, daban un anticipo o daban un enganche para que todo empezara a tramitarse y se generara el contrato y demás. Bueno, con esta norma lo que se busca es, ya cuando se formalice la operación, ya cuando se empiece a firmar ese contrato privado de compraventa, es cuando se comienzan a generar los pagos, salvo los gastos administrativos o incluso hasta los anticipos para algún tipo de tarea en específico. Entonces, pero hasta este momento es cuando yo voy a empezar a realizar estos pagos, hasta que formalice a través de la firma de un documento mi relación contractual. Y es aquí otro punto controvertido. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el notariado mexicano? Dicen, oigan, ¿saben qué? Para los que son desarrolladores, constructores o habitualmente se dedican a la venta de inmuebles, sí se tienen que apegar a esta parte de la norma, que es registrar el contrato de adhesión de compraventa. Entonces, si yo me dedico a esto, lo hago consuetudinariamente, necesito registrar mi contrato de compraventa. Pero la interpretación por parte del notariado dice, oigan, es que no necesariamente es así. Sí, para los desarrolladores queda claro que sí lo tendrían que hacer, pero la vivienda usada, es decir, si yo soy una persona que acabo de heredar o que me quiero mudar y necesito vender mi casa, entonces esta parte del registro de contrato de adhesión no me va a operar. Y es entonces donde, incluso aunque yo haya solicitado los servicios de un profesional inmobiliario, no me va a operar. ¿Por qué? Porque justamente como somos dos particulares en igualdad de circunstancias y no lo hacemos de manera consuetudinaria, es decir, no estamos haciendo un acto de comercio, pues como ¿por qué lo tendría que registrar si es una compraventa lisa y llana en materia civil? Esta es justamente la controversia, porque esta es la postura incluso de algunos notarios. Dicen, no, ¿sabes qué? Yo no lo solicito. Es más, al día de hoy hay notarías que cuando se lleva a cabo una operación no preguntan, oye, tu contrato está registrado, pásame el número del registro del contrato de compraventa, el contrato de adhesión. No lo están solicitando porque para ellos no es necesario. Incluso también hay despachos que dicen es que esta parte de la norma no opera para ese tipo de operaciones. Pero también está el otro lado, y el otro lado dice, sí, por el simple hecho de haber solicitado los servicios de un profesional inmobiliario, sí te tienes que acatar a todo lo que te toque de la norma. Y en este caso, como el contrato de compraventa, bueno, el contrato de adhesión de compraventa se tiene que registrar, pues entonces tu operación se tiene que llevar a cabo por este tipo de proceso. Incluso algunas declaraciones por parte de Profeco dicen, sí se tiene que registrar, pero insisto, hay otro bando, otra postura que dice es que no, la realidad es que no opera. En lo personal, coincido también con el criterio de los notarios y de algunos despachos, en lo personal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es justamente donde nos tenemos que remontar y poner un poquito como ejemplo lo que incluso llegó a existir con la nueva, bueno, relativamente nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. Salió, entró en vigor y tenía ciertas lagunas, tenía incluso ciertas discrepancias. Y fue justamente hasta que se hizo una revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia que ese tipo de situaciones se fueron resolviendo. Entonces, esos nudos se fueron resolviendo. ¿Qué es lo que nos tocó durante ese periodo que todavía existía cierta incertidumbre? Tener que cumplir lo mayormente posible con los requerimientos de esa Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces, hoy en día,
pues si bien existen argumentos, existen posturas completamente válidas las dos, la recomendación es justamente que podamos cumplir lo mayormente posible a lo que marca la norma. ¿Por qué? Porque si llega Profeco, no que lleguen inmobiliarios, o sea, si llegamos a una situación ante Profeco y ellos van a querer hacer valer este tipo de norma, nos van a pedir todos estos requisitos. Si nos vamos a un procedimiento administrativo o no nos vamos a un procedimiento administrativo, va a ser una situación que tal vez, aunque no operara, aunque no fuera necesaria, pudimos haber resuelto tratando de cumplir lo más posible con esta situación. En síntesis, si bien aunque no sea necesario registrar el contrato de compraventa, la recomendación es sí hacerlo, o sea, utilizar uno que sí esté debidamente constituido y registrado en nuestras operaciones de compraventa entre particulares de vivienda usada para que justamente podamos evitar a medida de lo posible cualquier situación por parte de Profeco. Ya cuando este criterio quede completamente fijo, ya cuando tengamos mayor claridad, entonces ya vamos a saber si realmente operaba o no operaba. De momento, la recomendación es que sí podamos cumplir con esto. Tal vez es más engorroso, tal vez no nos guste tanto, pero sí es lo adecuado. Al menos para tratar de evitar lo más posible este tipo de conflictos. El inmueble debe contar con las condiciones de seguridad conforme a la norma aplicable. Aquí, por ejemplo, también va a existir una excepción a la norma. En este caso, si yo estoy vendiendo un inmueble destinado al uso habitacional, pero le hace falta una remodelación, o sea, está destinado a uso habitacional, pero no necesariamente va a cumplir con todos estos condiciones de seguridad. Tan es así que el comprador lo sabe, tan es así que justamente él está consciente y por eso estamos negociando el precio para que él, después de revisar qué es lo que le hace falta al inmueble, ya tenga pensado, tenga una planeación de qué necesita remodelar, qué necesita detallar para que ese inmueble quede en óptimas condiciones. Entonces, justamente este tipo de situaciones sí no necesariamente se pueden apegar completamente a la norma, porque este tipo de operaciones pues ya también van a tener que ser a criterio tanto por parte del notario y en dado caso de existir siniestro por parte de la Profeco y de las autoridades administrativas o judiciales correspondientes. ¿Cuál es la recomendación aquí? Que todo quede completamente bien asentado, todo quede completamente evidenciado. Oye, yo te estoy vendiendo el inmueble en estas condiciones y tú claramente sabes cuáles son esas condiciones, tan es así que es tu voluntad expresa continuar con esta operación para que justamente no se vaya a interpretar más adelante que existe algún tipo de dolo, error, mala fe o cualquier vicio de la voluntad. Y sobre todo que se esté incumpliendo. Siguiente punto, no ser discriminado y contar con un aviso de privacidad. Eso lo platicamos previamente en lo inherente al aviso de privacidad. Y justamente contar con garantías o bonificaciones por desperfectos en el inmueble. ¿Y cuáles van a ser esos canales de comunicación? Es decir, oye, fíjate que el inmueble está mal. Insisto, esto siento que va más enfocado a la vivienda nueva, a los desarrolladores. Bueno, ¿cómo puedo hacer esa reclamación? Tú me prometiste que iba a tener un roof garden y llego y es una azotea simplemente, es más, ahí tengo hasta un tanque de gas estacionario. Bueno, ¿cómo me puedo quejar contigo a manera de meter mi reclamación y que en efecto esa azotea la conviertas en el roof garden que lo prometiste en su momento? ¿Cómo va a operar? O sea, ¿me vas a bonificar? ¿No me vas a bonificar? Justamente esto tiene que dar completamente bien esclarecido. Un punto también, o un aspecto relevante que tenemos en esta ley, es justamente que se pide que registremos todos los contratos, el contrato promesa, el contrato de preventa, compraventa de vivienda para uso habitación y compraventa de terreno para uso habitación. Bueno, realmente todos estos contratos nos va a aplicar para todos los que de una u otra manera llegan a hacer intermediación en este tipo de operaciones. La realidad es que no.
Entonces, si soy desarrollador, sí tengo que estar al pendiente de cumplir pues con la mayoría, si no es que con todos. Si yo solamente me dedico a la intermediación, es decir, a la compra-venta, yo promuevo esas ventas, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues justamente checar lo de mi contrato de prestación de servicios, ese tiene que estar completamente registrado. También checar lo del contrato de compraventa de vivienda o en su caso de compraventa de terreno para uso habitación y justamente que sea el que con el que yo pueda estar trabajando. Los proveedores deberán proporcionar al consumidor pues justamente todos estos datos para que los puedan identificar. Nombre completo del proveedor, quién soy, cómo me llamo, cuál es mi nombre comercial, cuál es mi razón social, cómo estoy constituido, cuál es el folio mercantil de mi acta constitutiva, quién es mi representante, es decir, quién está legitimado para firmar en este acto. Domicilios y datos del contacto, título de propiedad y los gravámenes que puedan llegar a estar vigentes. Es decir, oye, yo quiero vender este inmueble, pero no sé, está rentado. Entonces, bueno, entonces eso lo tengo que saber, eso lo tengo que checar. Generalmente esto llega a suceder en vivienda usada. Entonces es algo que se tiene que tener, obviamente, muy, muy contemplado. Precio del inmueble a crédito y contado, es decir, ¿cuál va a ser el costo total de mi operación? ¿Va a haber variaciones? ¿No las va a haber? ¿Tenemos una tasa fija? ¿Tenemos una tasa variable? Es decir, ¿cómo va a ser este tipo de operación? ¿Cuáles son los métodos de pago disponibles? Solamente quiero dinero, una transferencia entre particulares o simplemente si quiero un crédito hipotecario o cómo puede operar, acepto pagos sucesivos, todo en una sola exhibición. Esto tiene que estar completamente aclarado. Licencias, permisos, cuál es el uso que tiene, si es un terreno, hasta cuánto puedo construir, si es una casa habitación, bueno, que es de lo que trata esta norma, está constituido en condominio, no está constituido como condominio, es decir, todo este tipo de información la tengo que tener bien, bien contemplada y sobre todo mostrarla con plena claridad. Especificaciones generales del inmueble, es decir, y aquí es otro punto un tanto relevante, porque habitualmente algunos de estos datos no forman parte de nuestras operaciones y es algo que se pide se incluya y sobre todo para tener mayor claridad. Especificaciones generales del inmueble, la ubicación, colindancias, datos de medidas, instalaciones de servicios, es decir, son cosas o aspectos que habitualmente se llegan a utilizar. Pero, por ejemplo, los acabados. ¿Qué acabados tiene? Bueno, es algo que ya necesito tener bien documentado, justamente para que la gente no se lleve una sorpresa y también no genere algún tipo de especulación y diga, bueno, es que yo esperaba algo más y la realidad es que lo que tú me estás entregando es de menor calidad. No, se tiene que dejar completamente claro qué es con lo que cuenta el inmueble para que justamente no exista ese tipo de situaciones. Y sobre todo el sistema constructivo. Sistema constructivo, entendámoslo como los planos o toda esa documentación que nos pueda dar referencia de cómo se construyó el inmueble, de qué características tiene la construcción del mismo. Entonces, si es una vivienda usada, ¿cómo lo podríamos solventar en esa parte? Bueno, si tenemos, no sé, los planos, si tenemos las licencias de construcción y demás, generalmente aquí es donde se va estipulando el tipo de ampliación o el tipo de modificación o construcción que se está haciendo. Si es una vivienda completamente nueva, entonces necesitamos mostrar todo eso, es decir, todo este proyecto se lo necesitamos enseñar justamente al consumidor. Y en dado caso que no lo tengamos, bueno, necesitamos explicar el por qué no lo tenemos, pero sobre todo en qué periodo vamos a entregar esta información que es sumamente importante. Si es necesario, entonces voy a tener que contar con los servicios de algún especialista en la materia para que justamente me pueda dar algún dictamen que pueda solventar este tipo de requerimiento. Los canales del proveedor para que el consumidor pueda realizar una queja, reclamación y
horarios de atención. En este caso, este punto ya lo hemos visto. Como estamos revisando, es muy importante esa transparencia y sobre todo esa comunicación. ¿Cuáles son los canales, los medios oficiales para que justamente yo como consumidor pueda contactar a mi vendedor? Y bien, los inmuebles deben contar con una garantía mínima de 5 años para daños estructurales. Es decir, si yo voy a vender, estoy vendiendo un inmueble, tengo que garantizar o tengo que dar una garantía de 5 años para daños estructurales, de 3 años para impermeabilización y de 1 año para los demás elementos. En este sentido, si existiera alguno de estos daños dentro de este periodo, yo tengo que hacer esas reparaciones sin que le genere un costo al comprador, al consumidor. En dado caso que ya lo haya resuelto, pero el desperfecto continúe, pues lo tengo que seguir reparando hasta que quede completamente finalizado. Si es algo que no se puede subsanar, entonces tengo que reponer el inmueble. O sea, si es algo que ya no tiene remedio, es un inmueble que ya no se puede reparar, entonces tengo que sustituir el inmueble, o si bien lo decide el comprador, devolver el inmueble que pagó por él y justamente también su interés correspondiente. Y por último, los proveedores, esto también es algo nuevo, los proveedores podrán someterse voluntariamente a un procedimiento para la evaluación de la conformidad. ¿Qué significa esto? Que tanto los vendedores de vivienda, insisto, esto va más enfocado a los desarrolladores, que incluso hasta los intermediarios inmobiliarios por parte de los asesores, si ellos desean, pueden acudir ante Profeco e iniciar este procedimiento de evaluación. ¿Esto con qué finalidad? Para que justamente la Profeco evalúe y dé el visto bueno de todos sus procesos, de todos sus servicios y les otorgue algún tipo como de distintivo. Es decir, este tipo de evaluación la va a dar como aprobada y va a ser indeterminada, es decir, no va a tener alguna vigencia hasta que la norma se modifique. Entonces, durante este periodo, la oficina, el desarrollador va a poder decir, oye, pues yo soy un proveedor completamente responsable porque mira, todas las disposiciones que marca la norma 247, yo lo estoy cumpliendo. Tan es así que mira, tengo aquí el visto bueno por parte de la Profeco. Entonces, este tipo de distintivo o este tipo de evaluación va a poder permitir pues separar un poco o distinguir a los que sí tienen un proceso completamente apegado a esta norma o los que pues justamente no necesariamente y lo tienen que perfeccionar todavía. Entonces, vamos con los comentarios finales. Pues, en síntesis, esta norma apenas tiene aproximadamente un mes, una semana que entró en vigor. Hay posturas sumamente encontradas, hay posturas que la misma autoridad señala de una manera, también hay otra postura que lo interpreta de cierta manera, de manera diferente, y mientras eso no suceda, vamos a seguir encontrando un poquito de caos. Para evitar ese caos, para que todo sea más fácil para nosotros en nuestras operaciones inmobiliarias, la recomendación es tratar a medida de lo posible de apegarnos a esta norma. Una situación también es muy importante. Los notarios no van a ser policías del cumplimiento de esta norma. Digo, tampoco va a haber una unidad de verificación o va a haber personas por parte de Profeco que vayan visitando inmobiliaria por inmobiliaria o casa por casa para ver si esa compraventa cumplió con todos estos requisitos. La realidad es que no. Esto va a suceder hasta que alguna persona, algún consumidor se queje, llegue a manos de Profeco para que él pueda echar a andar este tipo de revisión. Pero insisto, mientras todo esto se esclarece, mientras sabemos o ya tengamos una postura completamente definida, hay que tratar de cumplir a medida de lo posible con todos estos requerimientos por parte de la autoridad.
¿Existe alguna duda, algún comentario? Veo que sí. Por ejemplo, menciona Adolfo Escudero que las partes contratantes en una compraventa están de acuerdo. En comprar un inmueble en el estado en el que se encuentra. En su caso, se anexarán fotografías y aseveraciones. Es exactamente correcto esta opinión, porque justamente es esa compraventa ad corpus, así como está, y en ese sentido, pues justamente queda, va a ser esa excepción, insisto. No podemos aplicar esta norma, como dicen por ahí, a rajatabla. Habrá situaciones en donde, oye, yo estoy de acuerdo en comprarla así, tú estás de acuerdo en venderla así, ambos conocemos los alcances de toda esta operación y por lo tanto, pues no tendría por qué existir algún tipo de consecuencia. Las multas serán excesivas por parte de Profeco. Sucede esto. ¿Qué pasa con las multas? Y es un tema que como pudieron ver, no toqué. Mientras no quede completamente claro cuál es la consecuencia, más bien, ¿quiénes sí tienen que cumplir con esta norma? ¿En qué proporción van a cumplir? Es decir, ¿va a operar por completo para todos los que venden vivienda usada o va a operar por completo para todos los que venden vivienda nueva? Es decir, hasta que no sepamos bien quiénes son esos destinatarios de esta norma en todo su alcance, es justamente cuando podremos decir, oye, pues es que definitivamente la gravedad pues sí es alta y por lo tanto la multa o la sanción sí es correspondiente. Es decir, y eso es algo que justamente ya en tribunales, eso es algo que incluso ante la Profeco va a ser sumamente disputable. Oye, ¿por qué me estás imponiendo esta sanción si ni siquiera opera para mí? Y por lo tanto, si tú, Profeco, como autoridad administrativa me lo impones, bueno, entonces voy a ir a un juzgado competente y voy a interponer el recurso que sea procedente. Entonces, justamente ese es el tema ahorita con las multas o con las sanciones. Todavía no podemos tener ese parámetro porque todavía falta mucho por esclarecer. La garantía aplica para la remodelación de la vivienda usada. Si justamente yo lo estoy vendiendo ya remodelado, entonces sí tendría que garantizar que el inmueble va a cumplir con esas condiciones que se buscan en la remodelación. Es decir, oye, quiero brindar mayor seguridad, entonces sí me va a operar ese tipo de garantía. Dice José Miguel, ¿por qué no lo implementan ya que se sepan bien? Porque justamente ese es ahorita el debate, incluso dentro de todos los foros que existen sobre este tema, insisto, existen diferentes puntos de vista. El notariado tiene un punto o una postura muy firme, muy clara. También incluso los creadores de la norma tienen una postura o una visión un tanto diferente a los notarios y es por eso que, insisto, hoy en día para llevar una operación de esta naturaleza no necesariamente se están pidiendo esos requisitos. Por lo tanto, pues sí es algo que debiera ser así, es algo que cuando aplicamos una norma ya necesitamos tener bien todo bien orquestado para que sepamos cómo va a cumplir, pero insisto, esto es algo que así sucedió, no es nuevo, también nos pasó con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, también nos pasó con algunos lineamientos o leyes anteriores, entonces desafortunadamente pues esto es algo así. Bueno. Alan, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha, ¿verdad? Pues mira, lo que veo es que hay muchas preguntas. Creo que para, no sé, tal vez contestarlas podría llevarnos un poco de tiempo. Les pedí que las mandaran al correo de Hola Wigot y ya ahí te las pasaremos y si nos haces favor, las contestaríamos por correo para no excedernos del tiempo del webinar. Claro que sí, con todo gusto. Perfecto, pues muchas gracias a todos, sobre todo Alan, gracias por asistir y por darnos esta capacitación que pues al final sí, creo que todos nos llevamos bastantes conocimientos nuevos y sobre todo pues una empapada completa de esta nueva norma. Gracias a todos por asistir y pues bueno, recuerden que las preguntas las estaremos contestando vía correo electrónico
y también les haremos llegar la promoción de esta sesión para que, bueno, la puedan aprovechar. Muchas gracias a todos y pues que tengan buen día. Gracias, excelente fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Sí, les voy a pasar la presentación, Ángel. Normalmente las subimos a YouTube, entonces voy a pasarlas y a todos los que asistieron les voy a mandar un correo con la liga para que puedan verla. Gracias a todos, hasta luego.